Estrellas de Fe. Dios te bendiga, la paz del Señor esté contigo. Nosotros estamos más que felices de que esté conectado con este programa, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes. Y en el día de hoy, bueno, pues tenemos un tema sumamente interesante. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, estamos bien, feliz y contentos de estar aquí otra vez compartiendo con cada televidente, con cada oyente. Bueno, así como dice Ru, estamos bien por la gracia del Señor, por su misericordia y tenemos motivos por los cuales agradecer al Señor. Estamos vivos, estamos respirando, estamos bien de salud. ¿Qué más pedirle al Señor? Amén, amén, así es. Y agradecido de cada una de las personas, ¿verdad?, que están apoyando este proyecto. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, así que siga compartiendo, porque el propósito principal es que las personas sean edificadas escuchando la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, porque a veces escuchamos cosas, ¿verdad?, que en vez de aumentar la fe, así como hablábamos en el programa anterior, lo que hacen es que debilitan. Pero en el día de hoy tenemos el tema de cómo vencer el miedo. ¡Wow! ¿Cómo vencer el miedo? Y es necesario que las personas sepan que el miedo es un sentimiento primario y es parte de las emociones básicas como la ira, el enojo, la tristeza. Pero cuando pasa de limitar a la persona para hacer algo, entonces ahí se convierte en un trastorno, en una enfermedad, porque el miedo no puede limitar que las personas hagan cosas. Todo lo contrario, el miedo viene a raíz de un temor, de un peligro que puede ser real o imaginario en las personas. Pero hoy vamos a hablar sobre ese temor que muchas veces nos paraliza espiritualmente hablando y también en lo secular, porque muchas veces hasta tenemos miedo para emprender un proyecto, para un miedo para, bueno, incluso yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, yo no me entro en oración y no me meto con Dios por miedo, porque el enemigo se levanta en contra mía. Y hoy nosotros vamos a darle algunas estrategias para que esa persona puedan vencer el miedo, y viendo también algunos personajes bíblicos que en cierto momento también sintieron temor. Amén. Y de verdad que la palabra es muy, puntualiza mucho en esta parte, porque vemos que muchas veces Dios tiene planes, tiene propósito, y Dios ha prometido grandes cosas para nuestra vida, pero hay algo que nos limita y no es quizá el potencial, no es que Dios no nos ha hablado, porque Dios ya nos habló. Muchas veces lo que nos limita es el miedo quizá al que dirán, miedo así como usted decía, pastora, que si yo hago tal cosa voy a tener represalia. No, si el Señor está de nuestro lado, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, así es. Y nosotros debemos de tener algo en cuenta, que es que el miedo no proviene de Dios. El miedo no proviene de Dios. El miedo lo hacemos nosotros mismos, porque tal vez nos sentimos inseguros, incapaz, dudamos de nosotros mismos. Entonces nosotros debemos de entender que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, pero miren qué interesante nosotros poder abordar este tema, porque yo sé que muchas personas que nos están viendo, que están escuchando, en determinado momento, así como nosotros, también han sentido miedo, porque yo le puedo decir, así como decíamos al principio, es una de las emociones principales, básicas, y que todo ser humano siente miedo en alguna ocasión. Y hay cosas que nos limitamos. Por ejemplo, un proyecto, un negocio, emprender,
Hay personas incluso que después del COVID, después de la pandemia, el miedo como que se incrementó un poquito más, la ansiedad, la desesperación, esa depresión, esa tristeza, ese miedo de salir porque me va a pasar algo, ese miedo a morir, o sea, un sinnúmero de cosas que nosotros, el objetivo principal es que cada uno de ustedes puedan entender, al igual que nosotros también lo hemos entendido, que el Señor está con nosotros como Amén. Poderoso gigante. Y así Así es. como tú decías, Ruth, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de amor y de dominio propio. Y la palabra de Dios también lo dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas. Oiga, Así es. no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y qué bonito es nosotros escuchar esa palabra en el momento que uno siente miedo, que uno siente temor de hacer algo. Escuchar que alguien está contigo en ese momento determinado, oiga, eso como que le levanta el ánimo, eso como que le da fortaleza para uno seguir hacia adelante y poder enfrentar cualquier miedo que se presente. Así mismo es. Lo más importante es que nosotros debemos de entender, así como decía la pastora, es que no estamos solos, sino que caminamos agarrados de la mano de Dios, aleluya, y que Él nos tiene tan pendiente, que Él no quiere que nos vaya mal, sino que nosotros seamos valientes, que aprendemos a enfrentar los retos, las dificultades con valentía, porque no es que nosotros no vamos a sentir miedo. En cierto momento, en cierta circunstancia, por algún problema, alguna dificultad, adversidad, vamos a sentir miedo, porque en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese miedo, ese temor de no hacerlo bien, temor de que si lo hicimos, lo estamos haciendo de esta o de esta forma, temor del qué dirán, temor a lanzarnos, temor hasta nosotros hablar en público de un tema o de otro. Y no debemos de tener temor, sino siempre valiente, reconociendo de que Dios está con nosotros en todo momento. No estamos solos. Y algo que me llamaba mucho la atención cuando usted iniciaba leyendo el texto en Isaías, que el Señor es como muy preciso cuando Él se refiere a las cosas. Quizás yo había leído mucho este texto, lo había indagado, pero mientras usted lo leía, yo noté algo, que el Señor vino a fortalecer lo que muchas veces, en lo cual nosotros tenemos debilidad, porque le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Muchas veces nosotros tenemos temor porque pensamos que estamos solos, pensamos que nadie está de nuestro lado. Entonces, yo estoy contigo y te dice, yo estoy contigo, tú no estás solo. Y después dice, creo que fue, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te fuerza, te está diciendo, mira, tú no tienes razones alguna por la cual sentir miedo, sentir temor, porque yo prometí que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y te está diciendo, tu identidad es que yo soy Jehová y como tú estás en mí, tú tienes mi identidad. Wow. Que es algo poderoso. Te está diciendo, mira, no tienes que tener miedo porque te sientas solo, ni tienes que tener miedo, sentir miedo porque tú no crees que no tiene identidad. El Señor está diciendo todas las cosas por las cuales tú puedes sentir miedo, puedes tener miedo en ciertas circunstancias porque somos seres humanos. Él le está diciendo, yo estoy cubriendo cada una de ellas para que tú entiendas que mi fuerza, que mi fortaleza es aquello que echa fuera todo temor. Wow, así Amén. es. Miren qué interesante, porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Y así como nosotros lo hemos diferenciado del miedo que te paraliza, el miedo que no te deja avanzar, que no te deja seguir hacia adelante, que ya ahí se convierte en una enfermedad, es un trastorno, y el miedo mínimo, que es normal, que te dice a ti,
cómo tú debes de cruzar la calle, tienes que mirar para arriba y para abajo. Es un miedo, ¿verdad? Que uno tiene. ¿Por qué? Porque uno no quiere perder la vida, que lo choquen. Eso es normal. Pero ese miedo que te paraliza a ti para decirte, mira, no vaya a tu trabajo porque hoy te va a pasar algo. No haga tal cosa porque pueda de que te pase esto. Entonces ahí ya se convierte en un miedo patológico. Ustedes saben que en la Biblia hay hombres y mujeres que nosotros admiramos muchísimo, pero en determinado momento sintieron miedo. Amén. Y hombres que fueron guerreros, hombres que fueron a la batalla, hombres que fueron llamados por Dios, pero en determinado momento, cuando vino situaciones, cuando vinieron dificultades, cuando vinieron pruebas, cuando pasaron por el desierto, sintieron ese miedo tan fuerte que muchos de ellos se escondieron. Amén. Wow, Sí, y verdad es que Dios es poderoso y nosotros debemos siempre darle la gloria y darle la honra, porque a veces no es que es malo sentir miedo. Un momento, lo malo está en usted abrirle la puerta de su corazón, abrirle la puerta de su casa, por así decirlo, y hacer que el miedo sea una permanencia. Porque hay algo que yo también pensaba mientras estábamos hablando. Todos vamos a sentir miedo en determinado momento, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Como tú afrentes el miedo. Porque, por ejemplo, hay personas que bajo presión, bajo miedo, bajo cualquier circunstancia, responden de diferente manera. Hay personas que tienen miedo y dicen, no, quizás como me ha pasado a mí, ante grandes escenarios, en las escuelas, exposiciones. Yo digo, yo tengo dos razones. Una, o el miedo y el temor me consumen y yo quedo en vergüenza, por así decirlo, o yo al miedo le digo que yo soy más fuerte porque Dios me ha capacitado. Entonces en ese momento usted dice, no, tenemos a Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Entonces tenemos que asumir este reto confiando en el Señor. Amén, así es. Mira qué interesante lo que tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es una palabra que nos llena a nosotros de fuerza, de fortaleza, que nos hace a nosotros recuperar ese control que el miedo quiere quitarnos. Porque cuando nosotros dejamos que el miedo invada nuestras vidas, le estamos dando todo el control de nosotros mismos. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja continuar. Y el miedo nos hace sentir inseguro, incapaz de lo que podemos hacer y nos clava como esa espinita de duda. Si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Pero nosotros confiadamente debemos de agarrarnos de Dios, de su mano, de Jesús. Nos dice en su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, todo lo bueno debemos nosotros de encomendárselo a Dios. Pedirle al Señor que nos ayude a nosotros vencer esa situación que nos causa miedo, que nos causa dificultad, que nos paraliza y que no nos deja avanzar hacia donde Dios quiere llevarnos. Sí, y lo interesante es que así como la pastora hacía mención, no es solamente cuestión de que nos sucede a nosotros, que le sucede a usted que está ahí observando, que nos está escuchando, usted que está en su quehacer, que siente miedo, usted dice, no, eso quizás solamente soy yo. No, nos ha sucedido a nosotros. Amén. Y le ha sucedido a personas que son ejemplares en la Biblia, que nosotros vamos a ver ahora. No simplemente que el miedo es porque usted así desde pequeño, no. Todos hemos pasado por eso, pero ahora vamos a ver personas que tuvieron miedo y cómo Dios se glorificó en ellos. Así es, y ustedes saben que yo, por ejemplo, en una ocasión sentí miedo con un proyecto que me ofrecieron en una universidad para dar acompañamiento a nuevos psicólogos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, a veces uno se limita y limita la capacidad que uno tiene, pero otros sí ven y ese proyecto, ¿verdad? De que sí, que tú eres capaz de hacerlo.
Y yo recuerdo que yo dije en una ocasión, yo decía, Señor, yo sé que yo tengo la mente de Cristo. Amén. Yo sé que tú me vas a dar la fortaleza y la sabiduría para yo salir hacia adelante y hacer todo lo que ellos piden, hacerlo bien, con excelencia. Porque la parte que ustedes hablaban del temor de hacer las cosas bien, eso es bueno. Eso es bueno, nosotros sentir como esa incógnita, ese pequeñito temor para hacer la cosa excelente. Y eso va mucho también relacionado con lo que es la identidad. Amén. Y tú lo mencionabas al principio, Ruth, tú decías que eso, el temor cuando te paraliza, también es una muestra de baja autoestima, de sentimiento de culpa. Muchas veces la persona, así como yo decía al principio, que a veces hay otras personas que sí ven la capacidad que tú tienes y uno se minimiza, uno dice, wow, yo no puedo hacerlo. Oye, pero tú sí Así puedes es. hacerlo, tú puedes intentarlo. Por eso es que la persona siempre dice, no te limites, inténtalo. Y si tú no intenta y falló, vuelve a intentarlo. Así, grandes personas Amén. exitosas han llegado a la meta. ¿Por qué? Porque se han propuesto alcanzar cosas, el miedo lo han enfrentado. Amén. Y han seguido hacia adelante. Miren, yo soy de la persona que admiro mucho a algunos personajes bíblicos, como por ejemplo David. Amén. David, a mí me encanta ese personaje bíblico, un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Cuando uno lee que David tenía el corazón conforme a Dios, uno dice, wow, es que David tenía una característica tan especial que David amaba a Dios. Y a pesar de sus errores, a pesar de las situaciones que él tenía, ¿verdad? Como persona, se humillaba y amaba a Dios, buscaba a Dios, se arrepentía de lo que hacía. Ahora bien, llegó un punto en que estaba siendo perseguido. ¿Y qué hizo David? Se escondió en una cueva. ¿Y qué pasa? Miren, a mí me encanta esta historia porque dice que David se escondió en la cueva de Adulán. ¿Y qué pasó en esa cueva? Que a pesar de que él estaba en ese lugar bajo temor porque lo estaban persiguiendo, ahí vinieron los enlutados, los engañados, lo que debían, todo tipo de personas con situaciones. Y dice que de ahí salieron los valientes de David. Aleluya. Eso es tremendo. Nosotros saber que de una situación difícil, de un temor por algo que sí está pasando, porque es real lo que David estaba pasando en ese momento, no era que él tenía un delirio de persecución, no era que se estaba inventando, no, lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero ¿qué pasa? A pesar de ese temor y él esconderse y posiblemente tener las herramientas para poder enfrentar a Saúl, que era la persona que lo estaba persiguiendo, él se escondió. Pero fue un propósito de Dios. Amén. Así es. Y algo muy importante que nosotros podemos darnos cuenta en esta historia es que a pesar de ese temor, él siempre estuvo en las manos de Dios. Y eso es lo que cuenta. No es que usted no sienta miedo. No es que usted finja ser más valiente que otro, sino que ese temor usted lo deposite en las manos de Dios. Y yo le aseguro que Dios le va a dar la solución para usted vencer ese temor. Y en medio de esa dificultad, usted va a salir fortalecido, con una experiencia, con una vivencia y dándole la gloria y la honra al Señor. Mire que un personaje también que me llama a mí mucho la atención fue la reina Esther. Sí. Tuvo mucho miedo y tuvo un miedo tan fuerte porque imagínense, su pueblo estaba siendo amenazado con extinguirlo. Y ella tenía un temor porque ella estaba cruzada de brazos, no sabía qué hacer. Tampoco podía molestar al rey con esta causa. Pero ella, hermanos, se refugió en Dios.
y propuso un ayuno y oración de 3 días. Y Dios, hermano, le dio la fuerza y la sabiduría para ella enfrentar a aquella persona malvada que quería acabar con su pueblo. Entonces, no es que nosotros no sintamos temor, sino que nosotros sabemos y entendemos dónde está la solución para nosotros vencer ese temor, siempre refugiado en Dios. Los únicos brazos seguros. Amén. Y así también un personaje muy pintoresco, un personaje muy decidido, un personaje que tenía un carácter muy firme, tenía una templanza y era una persona que yo me imagino que hasta escucharlo hablar, era una persona que con su dureza y con su carácter, era una persona que yo decía, yo me hubiese intimidado un poco, y es Elías. Y vemos que Elías hizo descender, el Señor, por medio de él, hizo descender fuego del cielo. Él declaró una palabra que no iba a llover. ¿Y qué usted cree que pasó? No llovió. Wow. Luego viene él, unos añitos luego, y le dice, bueno, ahora sí, y conocemos esa historia, y vemos todas las proezas que el Señor hizo por medio de Elías. Y vino un momento de persecución, vino un momento en el cual su vida estaba en peligro, humanamente hablando era así. ¿Y qué él hizo? Pues él se refugió en una cueva. Y lo importante de esto es que cuando usted conoce al Señor, en medio del proceso, en medio de la circunstancia que usted está atravesando, usted reconoce la voz de Dios, porque eso es lo importante, que en medio, no estamos diciendo que usted no tiene que sentir miedo, vamos a llegar por situaciones y diversos momentos, quizás nos vamos a encontrar ahí, pero cuando si usted que nos está viendo está en esa situación, tiene que entender que Dios está con su mano extendida para ayudarle, que Amén. Dios lo va a sacar, al igual que a David, al igual que a Ruth, al igual que a Elías, lo va a sacar de esa situación. Entonces, luego vimos que Dios hizo proeza por medio de estas personas. Así es. Es decir, que hay personas que el Señor le está diciendo en este momento, come y levántate, Amén. porque largo camino te resta. Amén. Así que hay que levantarse en el nombre de Jesús, vencer esos temores. No es que no van a llegar, porque sí van a llegar, pero nosotros debemos de enfrentarlo. Y vamos a ver cuáles son aquellas estrategias que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para poder enfrentar el miedo, y ya nosotros lo hemos abordado y hemos dicho. Por ejemplo, Ruth mencionaba la parte de refugiarse en Dios, de buscar la presencia de Dios para nosotros poder enfrentar cualquier situación. Así es. Una herramienta eficaz e importante es la oración. Es la oración, usted hablar con Dios, usted preguntarle a Dios qué Él le sugiere, qué le aconseja, qué es lo más oportuno que usted debe hacer en esa situación. Mire que esa es una de las herramientas que no falla. El mismo Jesús consultaba todo con el Padre. Cada paso, cada decisión, hasta para hacer milagro, él oraba a su Padre. Entonces, ¿qué no seríamos nosotros, que estamos aquí expuestos en este mundo que es difícil? Un mundo de maldad. Entonces nosotros debemos siempre de tener como esa puerta, ese acceso, esa intimidad con nuestro Dios. Siempre preguntarle a Él cuál es la decisión que yo podría tomar en este momento. ¿Cuál sería la voluntad de Dios en este momento para mi vida? ¿Qué sería lo mejor que yo podía hacer? Y uno, en esa misma comunicación con nuestro Dios, van a surgir los pensamientos, van a surgir las ideas. Dios te va a dar a ti las estrategias para tú vencer esa situación que te impide seguir, que te impide avanzar, que te impide continuar con tu propósito. Amén. Y también aportando a esas, yo dije, wow, es como si el Señor estuviera como refrescando nuestra alma, nuestro espíritu, porque es que la palabra es que nos alimenta, la palabra es nuestro sustento. Y yo diría también, agregando a esa parte, es reconocer. Uno es reconocer que tenemos limitaciones,
Porque cuando tú reconoces que tiene limitaciones, tú dices, ok, yo tengo esta parte, yo sé que esto puede hacerme afrenta, pero también reconocer quién fue que te llamó. Si tú sabes quién fue que te llamó y qué él dijo de ti, no importa que la realidad quiera decirte, mira, tú no puedes porque tú naciste con tal dificultad. Tú dices, ok, eso fue lo que la vida quiso, con lo que la vida quiso marcarme, pero Dios me marcó antes. Wow. Entonces, si yo pongo mi confianza en el Señor, si yo deposito mi fuerza, mi fe la pongo en Él, pues entonces Él va a pelear por mí. Es reconocer, ¿verdad? Yo tengo quizás cosas que no me ayudan mucho, pero tengo muchísimas cosas más que están a mi favor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así es como hacer un FODA. Es ver esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y esas amenazas que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y también después que uno hace como ese autoanálisis de ese FODA y ver qué limitaciones yo tengo, también tratar de enfrentar dichas limitaciones. Miren, hay una canción que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y mire qué interesante, ¿por qué? Porque eso nos da a nosotros identidad. Y la identidad como hijo de Dios nos enseña a nosotros que por más situaciones que adversas, ¿verdad?, que uno tenga que enfrentar, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos seguir hacia adelante, podemos vencer ese temor, podemos vencer esas dificultades que muchas veces vienen a nuestra vida, pero como tenemos la identidad de Cristo, no por lo que somos ni por lo que tenemos. Amén. Porque nosotros sin Dios no somos nada. Es por quien tenemos, que tenemos al Señor. Y como nosotros tenemos a Dios, pues enfrentamos cualquier situación. Sea que uno lo logre o no lo logre. Porque a veces hay cosas que yo quiero lograr, por el temor me limito, lo intento de nuevo, no lo logro, pero por lo menos tuve la fortaleza de enfrentar esa situación. Y si quiero volver a intentarlo, pues lo hago de nuevo y hasta que pueda lograrlo bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque hay cosas que yo quiero lograr, el temor me limita, yo quiero volver a lograrlo de nuevo y eso no está bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces hay cosas que uno también tiene que hacer como ese análisis de qué yo debo hacer, cuáles son esas estrategias que yo voy a utilizar y si hay algo que me está limitando. En la parte que tú decías, Neudi, me encantó eso, que a veces nosotros nacemos con limitaciones, con situaciones. Así es. Y esas limitaciones, si nosotros las llevamos a siempre como victimizarnos, y decir, ay, yo tengo esas limitaciones y yo no puedo seguir hacia adelante. Mira, yo no sé hablar, como hubo hombres y mujeres que en la Biblia decían, no, pero a mí no, ¿por qué? Llama a otro, porque yo no sé hablar, porque mira mi característica física, porque mira tal cosa. O sea, colocaban un límite para no hacer lo que Dios le decía que hiciera, pero Dios sabía que esa persona sí tenía la capacidad para lograr esos objetivos que el Señor le estaba planteando. Entonces, qué bueno que nosotros podemos tratar este tema, ¿verdad? Porque muchas personas están ahí y yo sé que van a ser edificados escuchando este mensaje poderoso. Amén. Porque es un mensaje que yo sé que el Señor le tiene a cada uno de ustedes para que su fe sea fortalecida, así como este programa, ¿verdad? Huellas de fe. Qué bueno que nosotros podemos decir, tú puedes enfrentar cualquier situación que se enfrente en el camino. Amén. También hay otra herramienta muy importante para nosotros poder vencer el miedo y es nosotros refugiarnos en su palabra.
en su palabra, nosotros reconocer y saber las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos y conocemos aquellas promesas que Dios tiene para mí, para mi vida, para mi futuro, oiga, nosotros vamos a poder vencer todo miedo, todo temor, toda timidez se va a tener que ir. Y eso es muy importante, nosotros saber lo que Dios tiene preparado para nosotros, el plan que Dios tiene para mí y las promesas que Dios tiene para mi vida. Y no tanto para mí, sino para mi descendencia. Eso es algo, mire, grandioso. Usted refugiarse en la palabra de Dios, porque ella es viva, ella es eficaz y también ella le va a dar la solución para usted poder encontrar la vía correcta, para usted poder tomar la mejor decisión y una decisión sabia y direccionada por nuestro Dios. Amén. Y ya casi sé que estaremos orando. No sé si recomendarle siempre a las personas que están ahí observando, no te puede comentar. Si usted tiene una situación por la que usted desea que oremos, estamos aquí para servirle. Y de verdad que nos interesa sus peticiones. Si es algo personal, te puede escribir, quiero la oración. Y el Señor sí sabe por qué nosotros estaremos orando. No sé, pastora, si usted quiere aportar algo. Sí, oramos. Amén, vamos a orar. Sí, corroboro la parte que tú dices de la oración. Sabemos que el Señor escucha, ¿verdad?, la oración de los justos. Y amén. También le motivamos a que comparta este programa tan interesante, que yo sé que así como usted ha sido edificado, también otras personas lo necesitan. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Así como este programa, como su nombre menciona, ha dejado huellas de fe en usted, haga que también deje huellas en otras personas. Alguna persona que usted sabe, esta palabra yo sé que le va a ayudar mucho a tal persona. Así que comparta, y yo sé que Dios también me va a decir a otra persona. Yo estaré orando. Así que yo sé que Dios también hará grandes cosas, como así lo hizo con David, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Ruth, como lo hizo con Gedeón y con un sinnúmero de personajes. Amén. Que Dios también se glorificó. Así que vamos a orar. Amantísimo Señor, que moras en las alturas, Padre, en este momento, Señor, invocamos tu santo nombre. Padre, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Padre, y así como decíamos, Señor, Padre, que el verdadero amor echa fuera todo temor. Padre, y ahora oramos, clamamos por personas, Señor, que se encuentran quizá en una cueva, Dios, así como se encontraba David y aquellos hombres que eran menospreciados, aquellos hombres que eran excluidos por la sociedad. Padre, pero tú eres un Dios que escoge a los viles, que escoge a los menospreciados para exaltar tu poder, para, Señor, avergonzar a aquellos que se creen grandes, aquellos que se creen sabios en su propia sabiduría, Señor. Padre, sabemos que tú eres un Dios que tú perfecciona tu poder, tú perfecciona tu gloria, Señor, en nuestras debilidades. Padre, y oramos por aquellas personas que se sienten atemorizados, aquellas personas que la vida lo ha marcado, Señor, que personas que quizás ellos pensaban que estaban ahí para hacer de apoyo, le han dado la espalda, Señor, pero oramos para que tú le ayudes, Señor, a entender que tú sí puedes, Señor, en esta situación ayudarle, que tú eres el propicio para esta oportunidad, Señor, porque sabemos que así como esta luminaria que están en la palabra, Señor, tú le vas a ayudar, Señor, y oramos para que tú eches todo temor fuera, para que tú te lleves, Señor, todas aquellas cosas, Dios eterno, que han querido inculcar en nuestra vida, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga. Dios te bendiga.